Lo bonito del museo es que es interactivo, nos permite subir a los aparatos, tomarnos fotografías. Ya que vienen entre amigos, si traen alguna rencilla, algún corajito, aquí es el momento indicado para que lo solucionen. Ándale. Saquen todas sus frustraciones que traigan, ¿vale? Ya compraron el arma. Tengan cuidado, Ok, nada más otro favor, chicos. Si se llega a activar alguno de los aparatos y les puede suceder algo, no sean malos, apóyenme diciendo que fue un accidente, ¿vale? Vénganse. Ándale. Ay, sí. Ahí me dicen levanta así la cabeza como si tuvieras un... Ustedes están visitando el Museo de la Santa Inquisición, el lado oscuro de la iglesia, para que no vayan a malinterpretar los temas que vamos a ver en el recorrido, ya que todo esto fue hecho por la mano del hombre y no por la mano de Dios. En el museo contamos con cerca de 46 aparatos de tortura, de los cuales la mayoría son interactivos. Quiere decir que si ustedes gustan se van a poder subir a ellos a tomarse la foto del recuerdo. La mayoría son réplicas y los demás son originales. Los originales son los que vamos a ver así entre las vitrinas. Por ejemplo, estas primeras son máscaras. Esas dos son máscaras españolas, máscaras de guerra. Pesaban alrededor de 6 kilos cada una. A la persona la amarraban de manos y pies y le colocaban la máscara. Lo ponían a la intemperie a los rayos del sol. Imaginen esa máscara al estar al contacto con el sol, se convertía literalmente en un horno. Le cosía la cara a la persona estando viva. Este que vemos aquí es un cinturón de castidad para las doncellas. Cuando el rey o el príncipe salían a una batalla, a una cacería, se lo ponían a su doncella, pero él era el único que contaba con la llave para poderlo abrir. Imagínense si él ya no regresaba, esa mujer moría de fuertes infecciones. Hoy en la actualidad tenemos ahí en la taquilla 3 a la venta, por si alguien gusta. Ahora ya tienen GPS y además son unisex. Y de regalo les vamos a dar una playera de la América para que se sigan torturando. Esta que tenemos aquí, amigos, se conocía como la perilla italiana, para aquellas mujeres que acusaban de blasfemia o al hombre que acusaban de ser homosexual. A la mujer se la ponían en la boca, le iban dando vuelta. La perilla se iba abriendo como una flor, le destrozaba la boca y la parte de la mandíbula hasta que moría desangrada. Al hombre que era homosexual, imaginen dónde iba, en el recto. Se lo colocaban, empezaban a darle vueltas, se abría, lo desgarraba hasta que moría desangrado. Esta máscara que vemos aquí es una de las más crueles. A la persona la amarraban de manos y pies para estar inmóvil. Le colocaban la máscara, se la ponían lo más ajustada que se pudiera. En ese tubo que ven ahí metían animales, como larvas de mosca, gusanos carnívoros, inclusive escarabajos. Luego le tapaban. Esos animales andaban buscando la salida y al no encontrarla, le empezaban a meter por las fosas nasales. Le iban cavando hasta llegar al cerebro. Era una muerte lenta y dolorosa. Ay, con permiso. Este que tenemos aquí, amigos,
se conocía como el aplastacráneos. A los lados tenía unos grilletes donde sujetaban las manos, luego ponían su cabeza en medio, le empezaban a dar vueltas, empezaba a cerrar, le quebraba la mandíbula, empezaban aventando todos los dientes hasta que escuchaban que tronaba el cráneo. La señal de que ya estaba muerta la persona era que se le salían los ojos. Esta que vemos aquí, amigos, se conocía como la trompeta del alborotador. Hace unos días vino un señor y nos dijo: miren, ahí tienen el cinturón de castidad de los hombres. Le dice a su esposa: no estés de presumido que a ti ni te queda. Pero bueno, esta parte que vemos aquí iba colocada en el cuello de la persona y aquí ponían sus dedos en esta posición. Cuando lo traía puesto, literalmente parecía que andaba tocando un instrumento. En realidad lo que sucedía es que cuando tenía los dedos aquí, otra persona le cerraba estas tuercas, entonces se iba cortando la circulación de la sangre. La mano empezaba a ponerse morada, de morada a negra, hasta que a la persona le daba gangrena. Aquí en la ciudad de Guanajuato se da el fenómeno de momias tanto en seres humanos como en animales. Ahí tenemos en la vitrina, miren arriba, vemos la momia de una cabra. Ahí tenemos un murciélago, un perico, tortugas, ratones, ratas, armadillos, zarigüeyas y un gato. Amigos, ya vimos un poco de teoría, permítanme ponerme aquí de este lado y vamos a pasar a la práctica. Como el potro de estiramiento. Aquí ponían a la persona en esta posición, los grilletes de abajo sujetaban sus piernas y el inquisidor con esta soga amarraba sus manos. Empezaba a cuestionar a la persona. Si no confesaba el pecado o contestaba lo que el inquisidor quería, empezaban dando vuelta a esta polea. Lo iba estirando cada vez más. Llegaba un punto que era tanto el estiramiento que lo hacían crecer 30 centímetros más de su estatura original. Pero no era todo. De tanto jalón que le habían dado, ya le habían zafado las extremidades, manos y pies, estaba suelto. Cuando llegaba a ese punto, el inquisidor agarraba la polea, le daban unos 3 jalones recios, le zafaba la columna y ahí lo dejaban morir de dolor. Esa que vemos ahí se conocía como la silla catalana. Ahí sentaban a la persona. El grillete de arriba sostenía su frente, los de abajo sus pies. Le amarraban las manos hacia atrás y empezaban a darle vuelta al torniquete que vemos ahí atrás. Se introducía por la nuca, rompía las cervicales hasta salirle por la boca. Este aparato que tenemos aquí, amigos, es uno de los más famosos en el mundo. Se le conocía como la doncella de hierro, doncella o dama de hierro. Es un aparato alemán. Allá le llamaban la Virgen de Nuremberg, para aquellas mujeres que acusaban de adulterio o de ser infieles. Las amarraban para que estuvieran inmóviles y las metían aquí en el sarcófago. Todos estos picos que vemos aquí estaban colocados en puntos específicos para no dañar los órganos vitales de la mujer. Le cerraban y se le encajaban. La mujer empezaba a desangrarse. Agarraban el sarcófago, se lo llevaban a las plazas principales y le abrían esta puerta para que vieran su cara de sufrimiento y de dolor y no se atrevieran a cometer ese mismo pecado. Esa que ven ahí arriba, miren, es una de las jaulas colgantes o jaula florentina. Ahí metían a las personas que encontraban robando. Las llevaban a las plazas principales y las subían a los árboles más altos que había. Ahí las dejaban. Llegaban las aves de rapiña, como buitres, águilas, halcones, cuervos, y se los comían vivos. Allá del otro lado, miren, tenemos otra jaula, pero esa es una múltiple. Ahí metían 3 a 4 personas. Aquellos que no querían ir a misa, ahí los metían, sin alimento, sin bebida. Llegaban las aves de rapiña y se los comían vivos. Hoy en la actualidad esa casa se dejó de muestra para las casas nuevas del Infonavit que están haciendo. En la punta le ponían cebo o manteca.
El grillete de arriba se lo ponían en la cintura y con las cadenas empezaban a elevarlo. Lo abrían, levantaba las manos con esta soga y empezaba a darle vueltas a la polea que estaba ahí arriba. Si la persona no confesaba su pecado, seguía subiéndolo, pero imaginen pasar por todos estos clavos puntiagudos. Le iba arrancando los pedazos de carne. Si llegaba hasta arriba y no confesaba el pecado, lo volvían a subir, pero ahora boca abajo. De tanta carne que le habían arrancado los clavos, la persona moría desangrada. Déjenme decirles que este aparato se hizo para aquellos hombres que acusaban de ser infieles. ¿Y qué creen? Que nunca se usó. Está nuevo hasta el día de hoy. Esta que tenemos aquí, amigos, se conocía como la silla de interrogamiento. Son más de 1500 clavos oxidados donde dejaban caer a la persona de centonazo. Si lo hacían repetidas veces y no confesaba su pecado, abajo tenía un cajón de hierro donde metían carbón caliente. Entonces, todos esos clavos se calentaban, se ponían al rojo vivo y al sentar a la persona le entraban rápidamente entre la carne. Si alguien sufre problemas de hemorroides, aquí les tengo la solución inmediata. De aquel lado, amigos, esta que tenemos aquí se conocía como la rueda de San Andrés. Aquí ponían a la persona con los grilletes hacia arriba, estas iban en sus manos y los grilletes de abajo iban en sus piernas. Lo amarraban, pero esta tina que ven abajo la llenaban de toda la porquería posible que ustedes puedan imaginarse. Aguas sépticas, vómito, orines, escupidas, inclusive animales muertos le aventaban ahí dentro. Le daban vuelta, dejaban la cabeza de la persona dentro de la tina, no la dejaban que se ahogara, pero esto lo hacían en repetidas veces. Eran tantas las veces que metían su cabeza que sentía ahogarse y había dado varios tragos de esa agua cochina y moría de muy fuertes infecciones en el estómago. Oiga, dicen que acá donde quemaban a las brujas. Ok, amigos, pues este aparato que vemos aquí se conocía como el péndulo para partir a una persona en 4 partes. Acostaban a la persona boca arriba y el inquisidor agarraba la navaja, se retiraba un poco para que agarrara vuelo y la soltaba. La navaja iba cada vez más rápido, pero de este lado había una palanca que activaba la polea que tenía la cadena, entonces iba bajando lentamente. Le abría el vientre, le cortaba los intestinos, llegaba hasta atrás y le partía la columna. Ya cuando lo habían dividido en 2, le daban la vuelta y lo partía en 4 partes. Hace unos días vino un señor, quiso participar con nosotros, se acostó, le dijimos nada más, pues no se vaya a parar de repente porque pues puede pasar un accidente. El señor se paró y sin querer le hicimos la jarocha, imagínense. Esta que tenemos aquí, amigos, se conocía como la rueda de San Erasmo. A la persona la amarraban con las manos hacia atrás, llegaba otra persona y se encargaba de abrirle el vientre. Le sacaban el intestino delgado, lo amarraban de la rueda y empezaban a darle vueltas. Más de 6 metros que nos mide el intestino delgado quedaban enredados en la rueda hasta que la persona moría desangrada. De aquel lado, amigos, tenemos uno de los aparatos más famosos, lo hemos visto en muchas películas, la horca francesa. Recuerden, quien quiera tomarse la foto puede subirse a los aparatos para que lleve su foto del recuerdo, amigos. Aquí subían a la persona con las manos amarradas hacia atrás, le colocaban la soga en el cuello, pero de este lado había una palanca que activaba la puerta. Entonces al momento que caía la persona, se le zafaba esta parte del cuello, moría al instante de inmediato.
No había tanto sufrimiento como en los otros aparatos, toda la tortura y el sufrimiento. Aquí moría de inmediato. De aquel lado, amigos, esta es una horca pero mexicana, más práctica. Aquí ahorcaban 3 personas a la vez. Ponían una banca y subían a la persona. Subían 3 personas en esa banca. Les colocaban la soga en el cuello. Ya estando en la banca, llegaba otra persona y se los tumbaba. Quedaban colgando con la soga en el cuello hasta que morían asfixiadas. En aquel tiempo, amigos, esas mujeres que eran curanderas, que sabían curar con hierbas, con remedios caseros, esa mujer que era albina, de ojos claros, de pelo rojizo o anaranjado, que tenían un lunar o una verruga en la nariz o alguna cicatriz en la cara, eran acusadas de ser brujas. ¿Por quiénes? Por otras mujeres. Aquí había 2 opciones. Esa mujer que se aceptaba su culpabilidad de ser bruja tenía un privilegio. Primero la subían aquí en esta hoguera, primero la ahorcaban y después la quemaban. La mujer que no aceptaba su culpabilidad iba de aquel lado, la amarraban del poste y le prendían fuego. La quemaban viva, con leña verde o leña de pirul, que se tardaba más en arder. Imaginen el sufrimiento de la persona de ser quemada viva. Acérquense un poco de este lado, amigos, por favor. Pues bien, amigos, desde todos los tiempos, para el gobernante siempre ha sido un privilegio tener al pueblo ignorante. ¿Para qué? Para poderlo manipular a su antojo. Los únicos que tenían derecho a estudiar, a aprender, a cultivarse, eran los miembros del clero de la iglesia o los miembros de la realeza. Todo aquel miembro del pueblo, poblador que encontraran leyendo lecturas para poder aprender y pudiera defenderse, era juzgado en este caldero. Le llamaban el caldero italiano o caldero de Pomponio. Lo llenaban de aceite hirviendo, después le agregaban alquitrán y sumergían a la persona. En cuestión de 30 minutos quedaba desintegrada. Hoy esta práctica se sigue haciendo, pero en tambos. Sí lo han visto en las noticias, ¿verdad? Los famosos pozoleros.